Muy bien, entonces vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Y hoy estamos en la tercera semana de esta serie de sermones que estamos predicando a preguntas sobre Dios. Vamos a estar 6 semanas predicando, respondiendo estas preguntas que tenemos aquí, y hoy estamos en la tercera semana. Hoy vamos a responder una pregunta muy interesante. Mucha gente afirma que todos los caminos llevan al cielo, y transformamos ese pensamiento o esa idea que tiene culturalmente las personas en una pregunta, y nos preguntamos en esta mañana, ¿es verdad eso? ¿Es cierto que todos los caminos llevan al cielo? ¿Es cierto que cualquier religión nos puede acercar a Dios y llevarnos a la eternidad, llevarnos al cielo? Vamos a responder esa pregunta el día de hoy. Vamos a responder, y voy a darle información para que usted pueda responder esa pregunta de una forma personal en su corazón y pueda tener convicción de cuál camino seguir. Y vamos a iniciar el día de hoy nuestra investigación en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, porque hay una declaración que encontramos en ese capítulo del Evangelio de Juan que es bien interesante, y quiero darle contexto de lo que está ocurriendo cuando Jesús dice lo que dice en Juan capítulo 14. Realmente toda la historia comienza en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan ocurre lo que un pintor muy famoso describió en una famosa pintura que se llama La Última Cena. Eso ocurrió en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan. Y en este momento en que Jesús está preparado, Jesús sabe que va a morir, Jesús sabe que va a ir a la cruz del Calvario, que va a morir, pero que va a resucitar al tercer día. Y Jesús en esta última cena tiene una conversación muy interesante con sus discípulos. Y Jesús está allí, se está celebrando la Pascua, la fiesta de los judíos, y Jesús hace algo muy interesante. La cena se vuelve diferente. No es la primera vez que están celebrando Jesús con sus discípulos la Pascua. Ya Jesús está terminando su ministerio. Es la última cena de la Pascua que Jesús va a tener con sus discípulos, pero el ambiente en el lugar es diferente. Jesús sabe lo que va a ocurrir, pero los discípulos todavía no saben nada, y comienzan a sentir que la Pascua esa noche tenía un sabor diferente, no la comida, sino el ambiente y lo que Jesús estaba diciendo y lo que Jesús estaba haciendo. Y algo importante que Jesús hace, que yo quiero mencionar, lo encontramos en el capítulo 13. Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, y tomó una vasija de agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y esto fue algo totalmente extraño para cada uno de ellos. Es la primera vez que Jesús hace algo como esto. Y algunos de ellos estaban sorprendidos y otros reaccionaron a ese acto que Jesús está haciendo, porque lo que Jesús está haciendo es un acto de servicio que hacían los sirvientes de la casa, los esclavos de la casa. Cuando una persona llegaba a visitar, era invitado a comer en una familia hebrea, había una persona a la puerta que limpiaba sus pies, lavaba sus pies, porque usaban sandalias y caminaban, no habían calles asfaltadas como ahora, era tierra, y los pies estaban llenos de polvo, y la gente se sentaba a la mesa, y las mesas no eran mesas altas como las que tenemos nosotros, así que los pies estaban muy cerca de la comida, había que lavarlos. Pero Jesús hace eso, y el ambiente comienza a sentirse diferente. En esa cena, Jesús anuncia la traición de Judas. Jesús le dice a sus discípulos que uno de ellos le va a traicionar. Pero Jesús también anuncia la negación de Pedro. De manera que la cena se hace tal vez un poco difícil, incómoda, y en medio de toda esa situación que están viviendo, Jesús dice estas palabras. Versículo 2 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera,
yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces Jesús lava los pies de sus discípulos, anuncia la traición de Judas, dice que Pedro le va a negar y ahora está diciendo que se va. Pero también dice, voy a preparar lugar para ustedes, y también dice que va a regresar. En medio de todo esto, en este momento, Tomás hace una pregunta interesante que encontramos en el versículo 5 del capítulo 14. Dice, y Tomás lo conocemos como el que duda, ¿verdad? Siempre tenía preguntas, siempre tenía cuestionamientos. Y Tomás dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y a esa pregunta Jesús responde con la declaración que usamos como base de este mensaje, que es una declaración que ha causado muchísimos problemas filosóficos y religiosos en todo el mundo y en toda la historia, porque ya van a ver lo que Jesús dice, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y aquí está la parte dura de esa declaración. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo voy a leer una vez más. Nadie, y quiero hacer énfasis en esa palabra, nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras han sido controversiales durante toda la historia, porque parecen limitantes y parecen egoístas. Los filósofos lo han evaluado, los religiosos de diferentes grupos, de diferente fe, han criticado las palabras de Jesús porque dicen que es que lo que Jesús está diciendo, y tendremos que preguntarle, ¿realmente Jesús quiso decir lo que está diciendo? ¿Realmente Jesús está diciendo que no hay otra forma de acercarse a Dios y de ir al cielo sino solamente a través de Jesús? Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está diciendo, no hay otra opción, no hay una segunda opción, no hay una alternativa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede acercarse a Dios sino a través de mí. Y tenemos que preguntarnos, entonces, ¿es cierto eso? Que no hay otra opción. Entonces, ¿es verdad que solamente Jesús es la única opción, el único camino? No hay otra forma, no hay otra opción, es solamente Jesús. Ahora, Jesús no dijo eso solamente. No es la única vez que Jesús está queriendo decir que la única forma de salvación, que la única manera de acercarse a Dios es Él. También lo encontramos en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, los discípulos de Jesús aprendieron muy bien sus enseñanzas, porque Pedro, luego de que Jesús resucita y asciende a los cielos, Pedro predica el mismo mensaje, la misma idea de Jesús en las calles de Jerusalén, y lo vemos en Hechos capítulo 4, versículo 12. El apóstol Pedro, predicando a Vox Populi en Jerusalén, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no solamente Pedro lo predicó a Vox Populi en Jerusalén, y seguramente eso quedó registrado en la Biblia, pero seguramente en muchas otras partes donde el apóstol Pedro predicó el evangelio, dijo solamente Jesús. Él es el único camino. Pero Pablo también lo dijo. El apóstol Pablo, posteriormente en la historia de la iglesia, escribe cartas a las iglesias y enseña la misma enseñanza que Jesús dijo. Lo encontramos en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, esto es lo que los discípulos de Jesús enseñaron,
Esto es lo que la iglesia cristiana ha creído durante toda la historia. Eso es lo que enseñamos y eso es lo que nosotros predicamos. No hay salvación fuera de Jesús. Hay un solo Salvador para la humanidad y se llama Jesucristo. Ahora, como les dije, esta afirmación es controversial, es atrevida y a veces ofensiva, porque en nuestro mundo y en la sociedad y en la cultura en que vivimos, esta declaración realmente es políticamente incorrecta. Es decir, no le puedes decir a una persona que solamente Jesús es el camino al Padre. Lo que dice la sociedad moderna es que la gente puede escoger su camino. Las personas hoy creen que cada quien puede escoger su camino, como si nosotros decidiéramos, es decir, como si se le hubiese dado a la humanidad, al ser humano, el derecho y la potestad de decidir mi propio camino y escoger a mi conveniencia el camino con que yo me puedo acercar a Dios. Porque la gente dice hoy día que cada quien puede escoger su camino. Entonces, ¿cuál es la verdad? Todos los caminos nos llevan al cielo. ¿Es Jesucristo el único camino? Lo que vamos a hacer el día de hoy es que le voy a dar argumentos y vamos a revisar algunas de las fees, de las religiones en el mundo y vamos a ver qué es lo que creen y qué es lo que predicamos, qué es lo que creemos los cristianos acerca de cuál es el camino para ir al cielo. Hay una gráfica que quiero mostrarles allí en la pantalla. Ven una gráfica que muestra las religiones en todo el mundo, todos los grupos religiosos. Y realmente hay 4 en los cuales me quiero concentrar porque los otros son bastante reducidos. Los que reúnen más o menos el 90% de la población mundial son estos 4 que están aquí: el hinduismo, los que se consideran ateos o no afiliados a ninguna religión, agnósticos, el islam y el cristianismo. Estos son los 4, los ven ahí en la gráfica, los grupos más grandes, ¿verdad? Más o menos estas 4 tendencias reúnen el 90% de la población mundial. Esta estadística es la más reciente que se tiene y aunque la población está creciendo cada mes, cada año, la población mundial aumenta, así cambian también las estadísticas, más o menos esta es la idea. Así que vamos allí y allí en sus notas vamos a ver el primer grupo y lo vamos a ver en orden creciente, del número 4, del más grupo reducido al más grande. Por eso el punto ahí en su bosquejo es el número 4, que es las creencias del hinduismo, ahí en sus notas. Entonces vamos a ir 4, 3, 2, 1. Vamos a ir del más pequeño al más grande. Entonces el punto número 1, el primer punto, que es el número 4 en realidad, es el hinduismo. Y allí dejé algunas notas en la pantalla para que tengan algunos datos. El hinduismo está en el nivel 4, es el cuarto grupo más grande de seguidores, más o menos el 15% de la población mundial cree la fe hinduista y más o menos son unos 1.000 millones de personas, mayormente los que creen en el hinduismo están en la India y realmente no tiene un fundador, se creó toda esta creencia y esta filosofía, se creó en un periodo más o menos de unos 500 años. No hay una persona que se levanta y comienza a enseñar. Lo que ocurrió para la formación del hinduismo es que los grupos tribales en la India comenzaron a unificar la fe y a poner junto todo lo que creían y se consagró esa idea del hinduismo. Los hinduistas creen en el panteísmo, es decir, creen que Dios está en todos lados y que cualquier cosa es Dios y cualquier cosa es parte de Dios. Por ejemplo, esta plataforma que tengo aquí es Dios y esa silla donde usted está sentado es Dios o es parte de Dios. Y este edificio y las luces y todo es Dios y eso es lo que cree el hinduismo, creyendo que Dios es una fuerza que está en el universo y que cualquier cosa en el universo es Dios. Entonces, no solamente creen eso, creen en la reencarnación. Los hinduistas creen que podemos, cuando la persona muere, pasa a una siguiente vida y la persona reencarna. Y depende cómo vivió esta vida,
el proceso de la reencarnación puede ser a un nivel superior o a un nivel inferior. Es decir, que si no vivió bien, usted puede reencarnar en una cucaracha en la próxima vida. Y dicen los eruditos del hinduismo que se necesitan unas 600,000 reencarnaciones, más o menos, para poder llegar a la vida eterna o a la eternidad. Y para ellos, para el hinduismo, la eternidad es que después de reencarnar tantas y tantas veces, y si no te has equivocado en ese proceso de reencarnaciones, entonces puedes llegar al moksha, que llaman, que es como unirse con el universo. Es decir, que después que se reencarna por unas 600,000 veces, entonces es posible que llegues a la eternidad como parte de la energía cósmica. Eso es lo que cree el hinduismo. Ahora, no sé si lo han escuchado, pero lo llaman la transmigración de las almas, la reencarnación. Y el hinduismo tiene 4 castas. Los hindúes en la India, en la cultura india, indostana, hay 4 castas. Y si uno nace en una casta, no hay movilidad social. Por ejemplo, si naciste en la casta que se llaman los shudras, la casta más baja, que son los que limpian, los campesinos, los obreros, no es que puedes estudiar y ser una mejor persona, no. La única forma de pasar a una mejor condición social es que reencarnes, vivas bien en esa casta, reencarnas y puede ser que pases a la siguiente casta y nazcas como una persona en la otra condición de vida. Pues es toda una situación, ¿no? El siguiente grupo, complicado, la fe del hinduismo, la verdad es que hay que tener mucha fe para creerlo, ¿verdad? El siguiente grupo, el número 3, ahí en sus notas, son los no religiosos, son las personas que se han declarado ateos o secularistas o agnósticos y no tienen ninguna afiliación religiosa. Más o menos son como 1 billón, como 1,000 millones de personas en el mundo que han decidido no creer en Dios. Generalmente, estas grandes masas de personas que se declaran ateos provienen principalmente de países comunistas, que han tenido una historia profunda con el comunismo, y el comunismo pues está en contra de la fe, está en contra de la existencia de Dios, y ellos han decidido no tener ningún tipo de afiliación religiosa. La segunda, o el segundo grupo religioso, el segundo grupo importante es el Islam. Y vamos a revisar rápidamente las creencias del Islam. Es el segundo grupo más grande. Sus seguidores representan más o menos cerca del 25% de la población mundial. Son cerca de 1,600 millones de personas en el mundo que creen en el Islam. El fundador del Islam, como seguramente ustedes saben, es Mahoma. Es una religión monoteísta, y la forma o los medios para acercarse a Dios, según el Islam, son los 5 pilares del Islam, y su visión del más allá o de la eternidad es lo que el Corán llama el paraíso. Pero permítame explicarle más o menos. Alrededor del año 600 después de Cristo, Mahoma vivía en la Meca, y aunque creció rodeado de judíos y de cristianos, Mahoma decidió, o por lo menos lo que dice la historia del Islam, es que Mahoma comenzó a tener revelaciones, y esas revelaciones terminaron en lo que para el Islam es el libro sagrado del islamismo, y es el Corán. Y Mahoma comenzó a enseñar, comenzó a rebelarse en contra de los grupos en Arabia, principalmente influenciados por el cristianismo, influenciados por el judaísmo. Y Mahoma comenzó a decir y a enseñar que Dios se había revelado a él, y ese Dios que se había revelado a él, Mahoma lo llamó Alá. Y él pues se autollamó el profeta de ese Dios que se le reveló a él, y todo lo que escribió pues está en el Corán. Y quiero mencionar solamente alguna cosa importante para ir al cristianismo, y es acerca del paraíso. El paraíso musulmán, o el paraíso para los musulmanes, es muy parecido, como se describe, como lo describe el islamismo. El paraíso es muy parecido al cielo que creemos los cristianos,
pero hay algunas diferencias que yo le quiero mencionar sobre el paraíso según lo describió Mahoma en el Corán. Mahoma, como creció en una región desértica del mundo, él describió el paraíso como un jardín con exuberante belleza y dijo que allí en el paraíso se iba a disfrutar de mucha comida y de muy buena comida, con lo cual no estoy en desacuerdo. Pero creo que ustedes van a estar, especialmente las mujeres, van a estar en desacuerdo con esta parte que enseña el Islam, y es que el Islam enseña sobre el paraíso que es para recompensar a los hombres. Es decir, en el paraíso no se espera recompensar a las mujeres, porque lo que se espera en el paraíso, y según el Islam hay 7 niveles en el paraíso, y las mujeres solamente se mencionan como parte de recompensas para los hombres. Decía Mahoma que en el paraíso van a haber mujeres sensuales y hermosas como recompensas para los hombres musulmanes. Entonces las mujeres no tienen recompensa en el paraíso musulmán, así que no se alegre por eso si va a creer o decidir creer en el Islam. Entonces, el número 1, o es el número 4 ahí en sus notas, es el cristianismo. El cristianismo es el grupo más grande, la fe más grande en el mundo. Representa cerca del 34% de la población mundial, más de 2.300 millones de seguidores, y el fundador del cristianismo es Jesucristo. Y lo que creen los cristianos acerca de cómo llegar a Dios es a través de la gracia de Dios y del perdón de los pecados. Y creemos los cristianos que el más allá o la eternidad lo llamamos el cielo. El fundador del cristianismo no es un profeta, no es un apóstol o un pastor o alguien que recibió revelaciones del cielo. Hay muchas religiones, y yo solamente le he mencionado estas dos principales, el hinduismo y el islam, porque son las más grandes, pero hay muchas religiones muy pequeñas en el mundo que generalmente fueron formadas, así como hizo Mahoma con el islam, por alguien que aparentemente recibió revelaciones del cielo, pues el cristianismo no es así. No fue fundado por alguien que recibió revelaciones del cielo, no fue alguien que vio visiones y tuvo manifestaciones esotéricas. El cristianismo, o el fundador del cristianismo, es Jesucristo, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo. Tal como lo describe el libro de Hebreos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que Él es. Él, el Hijo, Jesucristo, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El cristianismo fue fundado por Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, consustancial con el Padre. Consustancial quiere decir que son de la misma naturaleza. Pero a pesar de ser de la misma naturaleza, son dos personas completamente diferentes. Fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario, no el Padre. Y Jesús lo afirmó con sus propias palabras en Juan capítulo 14, versículos 7 al 11, que dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, otra vez Felipe, ¿no? Con pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, Jesús está diciendo, el Padre y yo, uno somos. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El cristianismo no fue fundado por un profeta, no fue fundado por un
o alguien que recibió visiones del cielo. El cristianismo fue fundado por Dios mismo, que vino a este mundo y se hizo como uno de nosotros. Y es lo que vemos ahí en la palabra de Dios. Es el Dios creador, el Dios eterno, preexistente antes de la creación, que vino a este mundo para hablarnos del amor de Dios. La base de fe de todos los cristianos en el mundo, católicos, cristianos evangélicos, católicos ortodoxos, evangélicos, todos estamos en el mismo grupo. Fuimos o creemos en la fe cristiana, que fue el mismo Dios que vino a este mundo. Y Juan lo explica en su evangelio. Juan, en el capítulo 1 del evangelio, dice: en el principio. Y ese principio de Juan 1.1 lo podemos poner junto al principio de Génesis 1.1, porque es el mismo principio. Si hacemos una línea de tiempo, ese principio del cual habla Juan 1.1 es el mismo principio que está en Génesis capítulo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese punto en la historia es el mismo punto en la historia del cual habla Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan está diciendo: allá en el principio, en el jardín del Edén, o antes de que el jardín del Edén viniera a ser una realidad, allí estaba el que luego viene y se encarna en la persona de Jesús. Ya lo vamos a seguir leyendo, pero quiero que haga una línea histórica aquí, una línea de tiempo. Y este principio, en Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan dice: en ese principio estaba el Verbo. Juan lo identifica como el Verbo, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, que es preexistente, existe antes de la creación. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo que estaba en el principio con Dios, preexistente antes del jardín del Edén, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9, me voy a saltar algunos versículos. Ahí en el mismo capítulo de Juan, Juan dice: aquella, refiriéndose al principio de Génesis, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahora Juan remata la explicación que está dando con el versículo 14, que dice: y aquel Verbo, el Verbo que está diciendo en el versículo 1 que se hizo carne, que sin Él nada de lo que fue hecho, dice: y aquel Verbo preexistente antes de la creación de la humanidad se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el cristianismo no es la religión formada por un profeta o por alguien que tiene visiones del cielo. Es Dios mismo que viene y se hace hombre. Es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que viene a este mundo. Lo vamos a celebrar en Navidad. Voy a predicar de eso, pero voy a adelantarle un poquito porque me encanta decir esto, porque es importante que los cristianos tengamos una fe sólida y sepamos en qué realmente creemos, porque ese Verbo que se hace carne, no sé si recuerdan la historia, regálenme 5 minutos, no sé si recuerdan la historia, pero el ángel viene y visita a María. Y le dice, el ángel, porque lo recuerdan, ¿verdad? La visitación se llama. El ángel viene y le dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y la Virgen, María, que no había conocido varón, es decir, era una muchacha pura y sin tener una relación sexual, concibe en su vientre un ser
que no es el resultado de la unión de un espermatozoide y un óvulo femenino, es el resultado de que viene Dios mismo y se forma la vida en el vientre de una mujer que se llamaba María. Entonces, lo voy a aclarar en Navidad, así que no se pierdan los mensajes de Navidad. Jesús no es el resultado de un coito entre un hombre y una mujer. Jesús no es el resultado de la unión de cromosomas masculinos y femeninos. No hay un espermatozoide que fecunda un óvulo para que se produzca en el vientre de aquella muchacha un ser. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, viene sobre María y engendra en el vientre de aquella mujer a la segunda persona de la Trinidad, que luego nace en un pesebre. Nosotros lo celebramos en Navidad, ¿verdad? Y que muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Entonces Jesús, el Verbo de Dios, Dios mismo, se hace carne y viene a esta humanidad para enseñarnos. Y esa enseñanza que Jesús trajo, nosotros lo llamamos cristianismo. Entonces el fundador del cristianismo fue Jesucristo, que tomó mi lugar en la cruz del Calvario y tomó su lugar en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados para asegurarnos vida eterna en el cielo. Lo dice 1 de Pedro 2, 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Eso es lo que llamamos cristianismo. El ejemplo que Jesús dejó es lo que nosotros llamamos cristianismo. El cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ese Jesús que murió en la cruz del Calvario no está muerto. El fundador del cristianismo está vivo. Tomó nuestro lugar en la cruz, pero está vivo. Jesús le dijo a sus discípulos aquella noche, Juan 14, versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y esto lo creemos los cristianos, lo hemos creído toda la historia y lo seguimos creyendo, vendré otra vez. Vendré otra vez. Lo decían los hermanos en la primera iglesia, Maranata. Se saludaban y se decían unos a otros, Cristo viene. Y lo creo con todas las células de mi cuerpo y le invito a creer. Jesús viene por segunda vez. Y os tomaré a mí mismo, Jesús dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces el fundador del cristianismo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, dijo que vendrá y está vivo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, el Señor mismo en 1 de Tesalonicenses descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Dice, y así estaremos con el Señor para siempre. El primer día de la semana, cuando las mujeres fueron a visitar al sepulcro y se preguntaban, ¿quién nos va a mover la piedra? Cuando llegaron al sepulcro, la piedra estaba movida y había un ángel que les habló y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. Y ese es al que nosotros seguimos. Es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, en la tumba de todos los que han recibido iluminación del cielo, o supuestamente
recibido iluminación del cielo y han escrito un libro sagrado para sus religiones, ya hay una lápida que dice, aquí están los restos. Por ejemplo, si usted va a Arabia, va a un templo hermoso, gigantesco, y hay un lugar que se llama la cúpula sagrada. Dicen los musulmanes que ahí están los restos de Mahoma. Es un lugar sagrado, la gente va y hace peregrinaciones para ir a ver los restos de Mahoma. Pero mi Jesús, no hay una tumba en ninguna parte de este mundo que diga, aquí están los restos de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque está vivo. Está vivo. Está vivo. Entonces, se lo pongo de esta manera, si usted va por un camino y no sabe qué dirección tomar, no sabe a dónde ir, está buscando la salida, está perdido y se encuentra una bifurcación en el camino y usted quiere salir de ese lugar, pero no sabe qué dirección tomar, y hay dos personas tiradas allí, uno está muerto y el otro está vivo, ¿a quién le pide dirección? Al vivo, ¿verdad? Les invito a seguir a Jesús. Les invito a seguir a Jesús. Vamos a orar.